primero es entender cuál es la motivación detrás de el querer empezar un podcast. Si lo que estás buscando es fama y fortuna, déjame decirte que aquí no la vas a encontrar, al menos no en el corto plazo, y menos si la estás buscando. Si lo que estás buscando es una razón para tener una conversación enfocada, inteligente y de provecho con alguien que admiras, tal vez eso te va a dar la satisfacción necesaria para continuar, porque al final del día va a ser una inversión de tiempo. O sea, publicar un episodio a la semana no es cualquier cosa. Si vas a querer equipo, si vas a querer meter algo de postproducción, de edición, vas a tener que invertir. Y yo había pasado más de un año hasta que me cayó un 20 después de una conversación en una conferencia, de que mi podcast podía ser una fuente de ingresos. Una vez una niña en una conferencia en noviembre de 2019, no había pasado todavía el año, pero me dijo: Oso, no sabes cuánto dinero he hecho gracias a tu podcast. Y dije: espera tantito, ¿cómo? Yo no he hecho ni un peso. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy aquí en el aeropuerto de Dallas volviendo a Santiago de Chile y obviamente no puedo dejar de subir mi capítulo a mi canal de YouTube. Y en esta ocasión invité a Oso Traba, que tiene uno de los podcasts de negocios más conocidos de toda Latinoamérica. Es un tremendo honor tenerlo como invitado en mi canal y poder hablar acerca de su experiencia, de su podcast, cómo logró él llegar a un canal con cientos de miles de suscriptores, y no solo en YouTube, sino que también en Spotify. Hablamos de su experiencia, está lleno de consejos. Así que espero que disfruten, se los dejo aquí. Y si es que les gusta el video, por supuesto, muy agradecido que pongan ese botón de me gusta. Ahora vamos con el video y nos vemos hasta la próxima. Y la verdad es que la gente cree que yo empecé Cracks con un plan maestro. Un plan maestro de construir un juggernaut de medios y dominar la escena podcastera internacional. No tenía yo ni idea de lo que estaba haciendo. Y creo que a la fecha sigo sin tener mucha idea de lo que estoy haciendo. Y eso lo mantiene real. Me he apegado a mis bases. Y mis bases es de donde nací. A ver, o desde donde nació Cracks. Vámonos para atrás. Hoy es 8 de enero. Ayer fue 7 de enero. Y el 7 de enero, y me acuerdo muy bien de esa fecha, 7 de enero de 2019 era lunes, y fue el primer día que regresé a la oficina en la empresa que fundé hace poco más de 10 años, que se llama InstaFit, y que regresé a la oficina después de el winter break y de haber estado viviendo en Miami por unos meses, atendiendo un tema de salud familiar de uno de mis hijos. Y cuando regresé ese lunes a mi oficina en la Colonia Condesa de la Ciudad de México y tuve un día gris, estático, aburrido y sin muchas esperanzas, cabe mencionar que en este momento la empresa estaba en un estado medio zombie, medio de estancamiento. Me sentí totalmente ahogado y pensé que si seguía yo así por más tiempo, si así era como iba a pintar mi siguiente año, que estaba empezando, me iba a volver loco. Así que decidí hacer algo creativo, echar, como dicen, espagueti a la pared y ver qué pegaba. Ahora, uno de estos espaguetis que lancé es algo que yo tenía ya desarrollado en mi blog de notas, como probablemente tienes tú muchos proyectos, de estos sueños, ideas. Si eres igual de creativo que yo, te encanta desarrollar cosas e investigas. Y yo, por ejemplo, tenía ganas de lanzar un podcast. No me atrevía, pero llevaba 8 meses en el que sabía qué preguntas, cómo se iba a llamar, qué invitados iba a tener, cuántos episodios tenía que publicar, qué tipo de software, qué tipo de temas, todo lo sabía, y era solo eso, era un blueprint, no había acción. Y lo que decidí hacer en ese momento es grabar 3 episodios. ¿Por qué 3? Porque en algún blog leí que tenías que lanzar 3 para que si a alguien le gustaba uno, tuviera algo más que escuchar y entonces empezar a generar este hábito. Sabemos que el podcast es de generar hábitos, ¿no? Y eso hice con la idea de 2 cosas. Uno, y más importantemente, tener un pretexto para platicar y establecer una relación con gente de la que pudiera yo aprender. Y que pudiera tal vez abrirme los ojos o tenderme una mano o abrir un puente para que mi empresa, InstaFit, pudiera
retomar el crecimiento. Y segundo, también para que InstaFit tuviera de alguna u otra manera este éxito por asociación que se da mucho cuando vinculas una empresa o una marca con pues, alguna celebridad. Y entonces al principio el podcast empezó alrededor de sí, los hábitos y las tácticas y la mentalidad, pero de mucha gente que tenía en diferentes industrias una relación importante, ya sea personal o profesional, con el mundo del bienestar. Entonces empecé entrevistando artistas plásticos que hacían CrossFit. Una persona que era doble de acción y resultó después ser campeona mundial de parkour, una entrenadora personal profesional, un atleta olímpico, y este tipo de gente, un montañista ciego, este tipo de gente que tenía algo que ver con el mundo del deporte o del bienestar, pero que también estaba enseñando algo más allá que del deporte o del negocio, me estaba enseñando de la vida. Y lo hice básicamente tratando de responder mis propias preguntas. Creo que en los momentos de oscuridad y de desesperación, cuando no hay mucho que perder, pues te atreves a hacer ciertas cosas, ¿no? Mucha gente le dice tocar fondo y para mí tal vez fue eso. Me acuerdo llegar a un curso que estaba yo tomando con unos amigos, éramos 5 personas tomando el curso y les dije, ay, hice un podcast y me volvieron a hacer una cara de uno, ¿qué es eso y por qué crees que alguien lo escucharía? Y muy poco a poco empezó a tomar ritmo y me di cuenta después de ese sentimiento de los primeros 3 episodios y de lo que aprendí, que esto no iba a ser algo que hiciera esporádicamente, que esto tenía que ser algo formal. Yo había pensado en hacerlo cuando se me ocurriera, cuando tuviera tiempo, tal vez una vez al mes. Y regresé con la gente de mi oficina y les dije, bueno, no, ahora vamos a hacer uno a la semana. Y así ha sido por los últimos 5 años. Wow, increíble. Porque yo estaba revisando tu canal, tu primer video lo publicaste el 7 de marzo del 2019. Bueno, no solo el primero, sino que publicaste varios capítulos ese mismo día. Entonces estamos hablando de una época en que tener un podcast, obviamente, como te lo dijeron tus amigos, que es un Pero tú lo podcast estás viendo en YouTube. en Ya, YouTube. es que ahí vamos a regresar. Yo empecé un podcast, yo no empecé un canal de YouTube, yo no empecé a hacer video. ¿Por qué? Porque no me alcanzaba. Hacer video no es lo que es hoy, no teníamos StreamYard o Riverside. Si acaso podías tener Skype, y Skype era muy difícil de grabar. Yo para mis entrevistas, que todas las hacía a distancia, no todas las hacía a distancia, hacía muchas presenciales, pero las que hacía a distancia usaba un como plugin que se llamaba eCam Web Recorder, ¿no? Y era sumamente complejo. Y lo único que tenía era que editar el audio, entonces no grababa video. Y si no había video, pues no tenía sentido hacer nada de YouTube. Incluso las entrevistas presenciales las grababa en mi oficina con unos micrófonos ahí de $100 y una Zoom chiquita, una grabadora de audio, y lo único que hacía era grabar audio. Y los primeros episodios se publicaron, si no me equivoco, por ahí del 28 de enero de 2019 en Spotify y bueno, todas las redes Spotify. RCS. Y después puede que haya subido uno que otro a YouTube, pero solo como audio. Después fue durante la pandemia que empecé a grabar a distancia utilizando Zoom o después otras plataformas y dije, bueno, si ya tengo el video, vamos a subirlo con video. Pero recuerdo claramente creo que fue el mes de octubre de 2021, teníamos 10,000 seguidores en YouTube. Y ese día dijimos, bueno, creo que es momento de construir algo en YouTube. Y fue el enero de 2023 que llegamos apenas a 100,000 seguidores. Y ayer, fíjate, 5 años después de haber empezado el podcast, ayer, el 7 de enero de 2024, llegamos a 300,000. Entonces, YouTube ha ido creciendo y crecimos 200% durante el año pasado. Bueno, felicitaciones. Todavía yo pasé hace poco los 100.000 y la verdad la sensación de pasar los 100.000 es un hito increíble y me imagino que los 300.000 también. O sea, esto empieza a crecer de una manera Los incontrolable. eventos son muy especiales porque te dan tu plaquita que te hace un youtuber oficial, que si le preguntas a mis hijos que a qué me dedico, después de que tengo una maestría en Stanford y he sido banquero y he empezado
no sé, 6 o 7 empresas, pero si les preguntas, yo soy youtuber y tengo una placa que lo valida. Increíble. Ahora hay que esperar al millón. Eso. Antes mencionaste entonces que te demoraste aproximadamente 8 meses en llevar ese sueño de tener un podcast a la realidad. ¿Por qué te costó tanto tomar acción? Porque no era ni siquiera un sueño. Yo creo que un sueño es muy romántico, era un proyecto, una Una idea. idea, claro. ¿Y por qué? Porque no había razón para hacerlo. Claramente no lo estaba yo haciendo como un vehículo de monetización. Nunca pensé en construir un negocio alrededor del podcast. Hoy el podcast ha sido la semilla de la que surgen 3 empresas que facturan millones de dólares al año. Eh, y el mismo podcast a través de publicidad también tiene una facturación bastante interesante. Pero en ese momento ni siquiera lo veía así, yo lo veía como una herramienta de aprendizaje y de vinculación para mi empresa. Y la realidad es que tenía otras cosas en la cabeza. No había sentido el dolor que sentí ese 7 de enero de 2019. Yo creo que esa es la razón. No lo estaba empezando por moda, porque en ese momento tener un podcast no era moda. No Creo era que común. uno de los grandes aciertos fue el timing, que si bien ya empezaba la gente a hablar y escuchar podcasts, no había mucho en español. Mm. Y creo que fue una gran fortuna. No fue genialidad, por ninguna manera. ¿Te pasa hoy día que mucha gente que tú conoces te dice que también va a empezar un podcast o está empezando un podcast? Creo que hoy día se está volviendo Sí. casi como, A como lo algo largo, normal. a lo largo del tiempo, mucha gente me busca, he ayudado a mucha gente a lanzar podcasts, algunos no han tenido seguimiento y otros se han vuelto podcasts bastante conocidos, ¿no? Y de mucho valor, con una audiencia, algunas más grandes, algunas más chicas, pero con contenido de muy buena calidad y que también ha catapultado las carreras o la nueva carrera de varios de mis amigos, incluido, por ejemplo, Javier Morodo con Rockstars del Dinero, ¿no? Bueno, ahora que se llama Revolución de la Riqueza. Pero sí, al grado de que hubo un momento que me pedían tantos consejos que dije, bueno, pues voy a grabar un pequeño cursito de Zoom y se llama de cero a podcast.com y claro que es muy básico y lo grabé hace 3 o 4 años, pero si quieres saber de la esencia de hacer un podcast sin complicarte por video y quieres entender sobre todo un podcast de entrevistas, cómo pensar en traer invitados, cómo organizar tu agenda, cómo contactar a diferente gente y sobre todo cómo gestionar o estructurar una entrevista, bueno, ahí están todos los básicos que yo sigo usando a la fecha. Espectacular. Bueno, y hay algunas preguntas que te voy a hacer relacionadas con eso más adelante, pero antes que eso, yo creo que también mucha gente se debe preguntar, ok, Oso tiene entrevistas espectaculares, muy entretenidas, tiene un éxito considerable, pero me gustaría saber si de alguna vez, de alguna manera, en tu vida anteriormente, tuviste alguna experiencia similar como entrevistando gente o algo por el estilo que se podría parecer a un podcast de alguna manera. Nunca nada, siempre fui muy preguntón. Entonces a mí se burlaban de mí y literal me decían el preguntitas, porque te cruzabas en mi camino y yo terminaba sabiendo qué hacías, dónde habías estudiado y cómo funcionaba el negocio en el que estabas. Mucho por curiosidad y mucho también por ganas de mejorar mi propia situación, ¿no? Para mí, el aprendizaje siempre ha sido una gran pasión. Y creo que aprendí a aprender cuando tuve la gran fortuna de irme a la maestría a Stanford en 2006. Antes simplemente hacía preguntas y durante Stanford aprendí a estructurar el conocimiento. Más allá de eso, nunca había tenido una experiencia de yo ser un entrevistador. Sí había tenido, ya como emprendedor, a ver, cuando era más chico, hacía comerciales de televisión, pero ahí estás hablando, diciendo un guión, si bien te va. Ya como vocero de mis startups, siempre fui yo la persona que daba entrevistas a los medios de emprendimiento, medios de negocio, o morning shows o entrevistas de radio, pero nunca fui yo alguien que hiciera las preguntas. Y para prepararme para hacerlo, justo durante el periodo de preparación del podcast, en el que investigué todos los diferentes componentes, tomé un curso se llamaba Power Your Podcast with Storytelling, del fundador de Gimlet Media.
en alguna plataforma, Creative Live o una cosa de estas. Y lo que aprendí, o digamos que el hilo conductor es, tienes que entender de qué se trata tu episodio y por qué es importante. Ya sea por qué es importante para ti o por qué es importante para quien lo va a escuchar, idealmente. Y entonces, teniendo en cuenta estas dos ideas, por qué es importante y de qué trata, entonces puedes mantener un hilo conductor alrededor de tus preguntas. Y digo, después de 260 entrevistas, hay gente que todavía escucha episodios del primer año y me dice, bueno, ¿cómo has evolucionado como entrevistador? Y yo digo, la verdad es que no es que haya evolucionado mucho, pero es que no tenía ni idea. Ahora, como te digo, tampoco mucha, pero ya sé al menos cómo prevenir algunos de los errores más comunes. Algo que por lo menos a mí me han celebrado mucho es que le gusta mucho el estilo mío de que dejo hablar a las personas, y cuando empecé a investigar también los comentarios que te dejaban en tus videos, noté que te dejaban comentarios muy similares, prácticamente los mismos. Y obviamente es algo que también siempre me llamó la atención de tus capítulos. Entonces, ¿por qué te comento eso? Porque de repente hay muchos podcasts donde la persona que entrevista no deja de hablar y finalmente no se escucha al invitado. Y yo creo que también es la razón por la cual somos emprendedores, tú y yo, y no somos quizás periodistas, es que dejamos naturalmente hablar más a la otra persona, y creo que eso funciona súper bien. ¿Eso de alguna manera siempre fue natural en ti o fue Yo no algo creo que que sea también... natural. Franza. Yo creo, es más, yo me acuerdo haber cometido el error. Es que es muy fácil. A ver, hay gente que no prepara sus entrevistas y llega a hacer las preguntas típicas o a ver qué se le ocurre. Y eso, bueno, hace una entrevista completamente diferente. Pero si preparas una entrevista, es muy fácil y muy tentador responder las preguntas que haces porque tú ya te sabes la respuesta. Puedes tener a un premio Nobel enfrente de ti y ya leíste los dos artículos que soportan las preguntas que tú le vas a hacer y entonces en ese momento puedes quedar bien con él diciéndole todo lo mucho que ya sabes de las dos preguntas que haces. Y entonces, por ensalzarte a ti, no sé si es una palabra que usan Sí. ustedes, pero por inflarte a ti, le quitas todo el brillo, no solo a tu entrevista, sino a tu entrevistado. Y cuando te das cuenta que aprendes mucho más con la boca cerrada y la entrevista es mucho más rica porque puede irse a lugares que tú en tu conocimiento limitado, estudiado y preparado, pero limitado, nunca pudiste haber descubierto si hubieras estado hablando, entonces, pues creo que el resultado o la opción es obvia, ¿no? Entre menos hablas, más entrevista, más rica es la entrevista y sorprendentemente más creen que sabes tú. Yo no sé por qué la gente cree eso, pero entre menos digo, más creen que sé. Claro, espectacular. ¿Y tuviste alguna inspiración de otro podcast, otro canal de YouTube antes de Claro, empezar el tuyo? claro, bueno, o sea, los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Y para mí, digo, escuchaba muchos, desde un poco Joe Rogan, un poco Lewis House, un poco, ya han salido después, no han salido nuevos Lex Friedman y The Knowledge Project, pero el clásico y el mejor que yo creo que hay todavía es el podcast de Tim Ferriss. Y cracks, es una clara referencia. Es que se parece muchísimo al Tim Ferriss. Lo único que puedo decir, gracias. Es el mejor del mundo. Gracias. Qué bueno que me salió bien. ¿Tienes pensado invitarlo alguna vez a tu podcast? Pues, mucho caso, pero sería muy interesante. Yo no creo que sea algo a lo que él estuviera abierto. Fíjate que, y otra cosa es que sigo firme en la idea de no hacer entrevistas en inglés. Eh, no sé cómo vaya a cambiar eso con el crecimiento de la inteligencia artificial, pero por ahora creo que si quisieras escuchar una entrevista en inglés con Tim Ferriss, bueno, pues lo podrás escuchar en millones de podcasts en inglés, ¿no? No creo que el que lo entreviste yo haga una diferencia si lo voy a entrevistar en inglés. Si lograra que Tim hablara español, pues tal vez sería tu historia. ¿Y por qué no te gustaría explorar también ese mundo de las entrevistas en inglés? Y te pregunto, porque dado que estudiaste en Stanford, me imagino que tú hablas muy bien inglés.
Sí, no es porque no pueda, No es, es porque no es no el quiero. problema del idioma. No, claro que no. Pero creo que, a ver, hay dos cosas que yo creo han hecho a Cracks exitoso y me gusta como misión intrínseca de Cracks. Una es que, a ver, sí, si quieres escuchar una entrevista de Tim Ferriss en inglés, pues probablemente pones Tim Ferriss en Spotify o en YouTube y vas a escuchar 400, ¿no? Lo han entrevistado en todos los grandes podcasts americanos. Yo no sé si mi entrevista tendría un ángulo muy diferente a ellas. Una. Pero dos, digo, oye, hay tantas grandes historias de éxito en el mundo de habla hispana, y ni siquiera voy a hablar de Latinoamérica, porque entrevisto a muchos americanos que hablan español, o latinos que están triunfando en Europa y en Estados Unidos, en los círculos más altos de sus disciplinas. Que creo que me dicen, oye, ¿no se te van a acabar las personas aquí en entrevistar? Y digo, bueno, pues todos los días nacen no sé cuántos miles de nuevas personas y cada vez los hispanos están desempeñándose de una mejor manera a nivel global. Así que, al contrario, me motiva mucho cuando encuentro a este hispano que nadie conoce en Hispanoamérica o en el mundo de habla hispana y que está rompiéndola en los círculos más elevados de la ciencia, el arte, el deporte, los medios, los negocios a nivel global. Y así he tenido gente con 0 followers, es más, no tiene ni siquiera redes sociales, y me dicen, ¿de dónde encontraste a esta persona? Y yo cada vez que escucho de alguien en una entrevista en inglés, o en un libro, o en unas noticias, o en una serie con un nombre latino, y si le llevo a escuchar algún acentito, digo, esta persona habla español, y entonces los percibo sin fin. Por ejemplo, alguien que no es de habla hispana, pero habla español, aunque tal vez no lo sepas. Es una psicóloga y terapeuta familiar que se llama Esther Perel. Y la han entrevistado en los máximos podcasts en inglés. Y yo la busqué hace 4 años, la volví a buscar la semana pasada, porque sé que con ella podría tener una conversación en español. Y creo que para mi audiencia, escuchar a alguien expresarse en su idioma o relacionarse a la realidad que ellos viven hace mucha más diferencia que simplemente traerles algo traducido del inglés. Definitivamente, definitivamente. Cuando partiste tu podcast, te pusiste la meta de llegar a 1 millón de descargas y eso lo lograste el 30 de abril del 2020. Encontré ahí un post tuyo en Instagram. ¿Por qué 1 millón de descargas era tu meta inicial? Porque sonaba imposible. O sea, pensar en 1 millón de descargas, pues era algo impensable, ¿no? Era algo suficientemente grande y sonaba bien. Es como decir los 100,000 seguidores. Claro que es la primera meta que te pones. Ahora tenemos la meta de que para el 7 de enero del año que viene tendremos 1 millón de suscriptores en mi canal de YouTube. Pero pues a ver, estas metas son insignificantes, irrelevantes, te las sacas de un sombrero, pero suenan bonito y pues, como equipo a veces es motivante. Claro. A mí también muchas veces me han pedido consejos de cómo empezar un podcast, cómo hacerlo, y mi respuesta siempre es la misma. Yo creo que la respuesta no es muy alentadora. Yo creo que tener un ¿No? podcast es como correr una maratón, o sea, es un proyecto a largo plazo que si no lo haces por una motivación que realmente esto tiene que ver contigo, no tiene que ver quizás con armar un negocio a partir de esto, quizás va a ser muy frustrante en un comienzo porque creo que YouTube, a diferencia de Instagram y TikTok, que son redes sociales mucho más virales, YouTube es muy ingrato cuando uno parte y durante mucho tiempo es muy, muy lento. ¿Cómo lo Muy viste tú en un comienzo? Definitivamente. O sea, yo no empecé ni siquiera en YouTube, yo empecé en audio, ¿no? Claro, Y creo que esa fue también, a ver, si bien creo que desperdicié hace 5 años YouTube, tal vez hubiera sido un poco más generoso y yo veo a podcasteros que empezaron 1 o 2 años antes que yo en YouTube y hoy tienen 10x nuestros seguidores, o sea, tienen 2,5, 3 millones de seguidores. Pues tal vez fueron esos 2 años en los que la plataforma está tan nueva que la viralidad, y hay tan poco contenido que la viralidad se da más, ¿no? Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que lo primero es entender cuál es la motivación detrás de el querer empezar un podcast. Si lo que estás buscando es fama y fortuna, déjame decirte que aquí no la vas a encontrar, al menos no en el corto plazo, y menos si la estás buscando.
si lo que estás buscando es una razón para tener una conversación enfocada, inteligente y de provecho con alguien que admiras, tal vez eso te va a dar la satisfacción necesaria para continuar, porque al final del día va a ser una inversión de tiempo. O sea, publicar un episodio a la semana no es cualquier cosa. Si vas a querer equipo, si vas a quererle meter algo de postproducción, de edición, vas a tener que invertir. Y yo había pasado más de un año hasta que me cayó un 20 después de una conversación en una conferencia, de que mi podcast podía ser una fuente de ingresos. Una vez una niña en una conferencia en noviembre de 2019, no había pasado todavía el año, pero me dijo, Oso, no sabes cuánto dinero he hecho gracias a tu podcast. Y dije, espera tantito, ¿cómo? Yo no he hecho ni un peso. Y me explicó que ella era infoproductora y que escuchaba las lecciones de mis invitados del podcast y alrededor de eso armaba materiales y se los vendía tipo cursos en línea a una gran comunidad de mujeres que tenía, ¿no? Pero me abrió los ojos a que no necesariamente para monetizar un podcast tenías que monetizar a través de anuncios, ¿no? Porque en ese entonces tampoco se monetizaba muy fácil en Spotify. Hoy hay plataformas como Acast y algunas otras que te pueden, o Sonoro, te pueden conectar a networks de advertisers de una manera más fácil y puedes vender a través de CPM, pero en ese momento no. Y monetizar a través de tú traer a tus propios patrocinadores cuando tienes muy poquitos downloads o escuchas, era complicado. Y YouTube ciertamente toma muchísimo más tiempo en generar tracción. Nosotros, cuando te digo, llevábamos ya muchos meses trabajando y teníamos 25, 30,000 suscriptores y nadie nos volteaba a ver. Pasamos los 100, nos llegó nuestra placa y poco a poco, pero seguimos siendo, digo, un cero a la izquierda para la gente de YouTube. Habrá que seguir trabajando por nuestros propios medios y haciendo experimentos, pero yo sí le diría a la gente, esto es algo que puede ser sumamente gratificante en el hacer, no en el lograr. El simple hecho de hacer, para mí, hacer un research para un podcast, aprender de una persona, descubrir a este talento escondido que nadie conoce, claro que me llena en el proceso de preparar una entrevista, me pone muy nervioso el proceso de hacer la entrevista y después me llena de orgullo verla publicada, además de que me ha generado las relaciones más increíbles y ni siquiera voy a llamar provechosas, sino ricas de verdad que he construido en mi vida. Increíble. ¿Tú crees que todos deberían de alguna manera explorar esta faceta quizás de tener un podcast, No. un canal de YouTube de alguna manera, como para, si tienen, por ejemplo, un negocio? Yo creo que se puede generar contenido y no necesariamente es un canal de YouTube, no necesariamente, es más, no necesariamente son todos, pero sí creo que todos deberíamos de generar contenido de alguna manera. Puede ser un blog, puede ser un newsletter utilizando Substack, puede ser posts recurrentes en LinkedIn, eh, pueden ser bailes en TikTok, eso no ayuda mucho, pero se puede generar contenido puntual, corto, en este tipo de redes. Y un podcast puede ser, dependiendo si hay algo y una necesidad o una audiencia a la que pudieras servir a través de tu podcast. Pero hacer un podcast por un podcast, simplemente por decirte en un podcast, no creo que sea necesario. Yo sí creo que todos deberíamos de pensar en nosotros como creadores de contenido y dentro de esa descripción encontrar cuál es el canal y el formato que mejor nos funciona. Te iba a preguntar si de alguna manera tuviste algún momento un poco de miedo de aparecer en público en videos, pero me imagino que no, dado que aparecías en comerciales de la televisión anteriormente, cuando eras más joven. Sí, bueno, pero es diferente. En ese entonces me pagaban, aquí lo estaba haciendo gratis y con mi celular. Yo siempre dije que nunca iba a hablar directo a mi celular y que me daba toda la pena y la pena ajena ver a la gente que salía ahí hablándole a su celular y contándole sus cosas. Y me acuerdo muy bien el primer día que me grabé a mí mismo. Porque te digo que yo no empecé con YouTube, yo empecé podcast y Instagram al mismo tiempo.
Y esas fueron mis dos redes en las que me fui enfocando. Y cuando me grabé por primera vez dije, qué barbaridad. Y recuerdo que una vez, aparte de grabar contenido así sobre ti, es mucho más intimidante que el podcast. Porque en el podcast, al final del día, haces una pregunta, te callas y tu invitado es el que se expone, vamos a decir. Cuando estás creando contenido que se trata de ti, y yo lo que hice fue, en este momento que te digo que pasaba oscuro, tanto personal como profesional, empecé a grabar unas reflexiones que escribía y después grababa para Instagram, en las que me servían para hacerme responsable conmigo mismo del cambio que quería yo ver en mí, ¿no? Y sí, se me acercaban mis amigos, que sabes que son los más, los jueces más duros, y me decían, ¿qué idioteces estás posteando? ¿Para quién va a ver eso? La verdad es que está ridículo lo que estás haciendo. Me acuerdo una vez que nos fuimos de viaje a Las Vegas, llevaba yo como un año y cacho haciendo esto, y se me acercó un amigo y me dijo, la verdad es que sí, 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 hasta me da un poco de pena por ti lo que estás haciendo. Y ni modo, ¿no? O sea, respeté su opinión y la verdad es que tal vez no era para él lo que yo estaba haciendo. Y la verdad es que no era para nadie, era para mí. Y después regresamos, como dos años después de eso, volvimos a Las Vegas. El mismo grupo de amigos, el mismo viaje. Y tanto en el avión, como en el aeropuerto, como en el casino del hotel, como en la fiesta, en una pool party, se me acercaba la gente a decirme gracias por lo que haces y a pedirme una foto. Y lo único que puedo hacer es voltear y decirle, así que hard work pays off, ¿no? Y tal vez algo que parecía ridículo en ese momento, pues hoy no lo es tanto. Hoy te puedo decir, hoy, 8 de enero, a las 5:45 a.m., hora de la Ciudad de México, había casi 27,000 personas conectadas en un Zoom en el que estábamos hablando de cómo vamos a arrancar el año con hábitos positivos que nos permitan construir un año muy productivo, más productivo de lo que hemos tenido. Son 27,000 personas, son estadios de fútbol enteros. Y no lo digo por mí, sino por el trabajo y el mensaje y la conexión que se ha logrado con esta comunidad de gente que sí quiere ser mejor. Espectacular, felicitaciones. Porque 27.000, claro, uno podría decir 27.000 seguidores. No, acá son 27.000 personas, más que seguidores, están conectadas en un evento Y que pagaron. vivo y que pagaron más encima. Y eso que tus amigos en un comienzo te decían, oye, pero ¿qué estás haciendo? Lamentablemente es algo que pasa mucho. Y pasa mucho también cuando uno va a empezar un negocio, va a empezar un proyecto. Es increíble que muchas veces la gente que más te quiere, la gente que tú tienes más cerca tuyo, son las que más te incitan a abandonar ese camino. Entonces uno tiene que ser muy fuerte mentalmente para decir, mira, valoro quizás tu opinión como lo dijiste tú, pero voy igual por eso que ya me propuse. Mira, François, el camino del desarrollo personal es un camino bien difícil y bien solitario, porque en este proceso de transformarte, de mejorar, de reconstruirte, de convertirte en alguien más, muchas veces lo primero es soltar lo que eres, lo que tienes, estos ecosistemas que te han venido frenando o en los que no te permiten hacer las preguntas o tocar las conversaciones que te van a ayudar a crecer. Pero muchas veces tienes que soltar eso antes de saber qué es lo otro de lo que te vas a agarrar. Y este paso de la muerte de identidad, pues es sumamente amenazador, ¿no? E intimidante. Entonces, son muy pocos los que se atreven. A veces es más fácil quedarte donde conoces, donde ya sabes al menos quién o qué te está limitando, eh, por miedo a lo desconocido. Tal cual. Y te quería preguntar también, entre YouTube y Spotify, porque tú estás muy fuerte en ambas plataformas, ¿cuál sería como la balanza entre YouTube y Spotify? ¿Hoy día más relevante para ti YouTube o Sí, sí, Spotify? sí es más relevante. A ver, nosotros ya creamos todo un ecosistema, porque nosotros no vemos el podcast como un solo contenido que es comparable en YouTube y en Spotify. Nosotros tenemos el podcast como un contenido, algo que llamamos contenido raíz, de lo cual surgen muchos formatos diferentes. Surgen formatos
de 1 minuto, de 4 minutos, de 8 minutos o 12, y próximamente uno de 45 minutos que estamos explorando canales más tradicionales para darle salida. Y lo que hacemos es que algunos de estos contenidos funcionan para generar ingresos, como podrían ser Reels en Facebook, por llamarlo. Y otros, ese mismo Reel puede generar muchísima más viralidad en plataformas como TikTok y dirigir gente al episodio completo. O sea, llegar a nuevas audiencias para traerlos a YouTube a suscribirse al canal y ver el episodio completo. Hoy, si comparáramos peras con peras, un episodio de 2 horas que sale en YouTube y al mismo tiempo sale en Spotify, YouTube es mucho más relevante. YouTube tiene muchas más vistas, tiene mucho más alcance, y si estoy hablando, yo creo que a veces del doble o el triple en una semana. Lo que me gusta mucho de YouTube y que justamente es lo que no me gusta de Spotify, es que YouTube tiene toda esta posibilidad de interactuar con las personas, con los comentarios. Yo todavía no entiendo por qué en Spotify de alguna vez se puede, pero no es lo mismo, no es tan potente como en YouTube. Que la De gente entrada, realmente lee los comentarios y le pone me gustas a otros comentarios, es increíble. pero es que tienes que entender la naturaleza del medio. Spotify es un medio de audio. No, yo no veo a gente browseando Spotify visualmente en su teléfono. Entonces, básicamente, manejan la aplicación muchas veces sin ni siquiera ver la interfaz visual. Y lo que tiene YouTube no es solo eso, sino que terminas un video y puedes poner un thumbnail o un cuadro del siguiente video recomendado. O incluso el algoritmo te puede presentar a audiencias que están terminando de ver otro podcast en español o otro podcast en inglés alrededor del mismo tema que estás presentando tú. Entonces, te ayuda a llegar a nuevas audiencias, se hace mucho más viral el alcance, y además tienes a la gente sí viendo, porque YouTube es video, y abajo justo en la misma interfase, en el UI, está los comentarios. Entonces es mucho más fácil la interacción, no solo entre tú y la audiencia, sino entre la audiencia y ellos mismos. Luego se arman unas peleas ahí entre los comentarios, entre la gente que lo escucha, que parece que te puedes sentar a comer palomitas y nada más leer. Tal cual. Pero alguna vez yo escuché que alguien, algún medio importante, decía que Spotify se iba a terminar comiendo lo que es YouTube, que iba a ser mucho más importante Spotify con el pasar de los años. Y algo que fue en esa dirección, obviamente, fue justamente Joe Rogan, que se pasó de YouTube a Spotify. ¿Cómo lo ves tú este tema? Yo no creo. Digo, incluso, y no sé si Rogan se pasó de YouTube a Spotify. Creo que los deals que estaba haciendo Spotify era exclusivo para audio. Por ejemplo, hay un podcastero mexicano que se llama Roberto Martínez, que hizo un deal con Amazon Music, y es, yo creo que un poco similar el deal. Le permiten tener todavía YouTube abierto para él, y lo que hacen es que su contenido en audio está detrás de un paywall para Amazon Music. Y yo creo que con Rogan fue un poco lo mismo. El podcast en audio no estaba disponible en Apple Podcasts, o en Google Podcasts, o Spotify, y digo, o en otras plataformas, y solo estaba para usuarios, creo que pagados, o no sé ni siquiera si pagados y también gratuitos Spotify. No tengo muchos pormenores de ahí, pero también Spotify lanzó video en sus podcasts, y la verdad es que yo no veo que haya levantado tanta atracción. En cambio, YouTube sigue creciendo, YouTube Music está creciendo más, YouTube ahora tiene estos planes también premium para no tener anuncios, y yo veo que mucha gente escucha el podcast con imagen, pero sin estarlo viendo, como que lo tienen ahí de fondo. Entonces, yo no creo que Spotify se vaya a comer el mundo de los podcasts. Ahora lo están tratando de hacer también con los audiolibros, pero es algo que tampoco ha pasado. Y mientras tanto, YouTube sigue siendo, ya no sé si es el segundo o si lo pasó TikTok, pero puede ser el tercer buscador más grande del mundo. Y eso es algo que Spotify no tiene. En YouTube Exacto. puedes buscar, y ahora hasta con transcripciones y demás comentarios que puedes subir, indexar tu contenido de una forma mucho más fácil para hacerlo así como search optimization. Exactamente.
Bueno, tú también tienes entrevistas largas, al igual que yo, entrevistas de 1 hora, 2 horas. La mía más larga debe durar como 2 horas 40 minutos. Recuerdo que cuando yo partí, mucha gente me decía, oye, pero estás loco, ¿quién va a mirar o escuchar una entrevista de más de 1 hora? Las tienes que hacer de 15 minutos. Me imagino que a ti también te debe haber pasado mucho eso. Sí, a la fecha algunas personas me lo dicen y lo único que hago es les digo, bueno, pues pártelo en dos o escúchalo a 2x o oílo en tres instancias. Yo entiendo que para mí la razón de hacer las entrevistas largas es que puedo ir más allá de las preguntas estándar y darme tiempo para verdaderamente ahondar con mis invitados. Ahora, dicho esto, sí estamos explorando, y es algo de lo que tenemos, ahora sí que en el pipeline para ni siquiera este año, este mes, versiones más cortas. Queremos hacer una versión, con el crecimiento del equipo, estamos tratando de experimentar diferentes formatos. Nuestro formato raíz va a seguir siendo de 2 horas, entre hora y media y 2 horas, vamos a llamarle, y vamos a hacer un formato de 12 minutos que queremos empezar a probar en Facebook, solo en Facebook, y ver si eso nos abre una audiencia nueva y lleva a más tráfico al podcast. Sería como un tráiler, ¿no? Un resumen del episodio. Y también te digo que vamos a hacer otra versión del mismo episodio, todo partiendo del mismo contenido, editado para tener las mejores partes, que podamos incluso sacar en radio de 45 minutos. Vamos a ver qué pasa. Igual y no funciona, igual canibaliza, igual y nos abre a una audiencia completamente diferente que nunca hubiera ido a YouTube a escuchar 2 horas de entrevista o que ni siquiera tiene Spotify, pero escucha el radio y tal vez 1 hora al día, 1 hora a la semana puede dedicarle a este contenido. Es cierto. Mencionaste un número muy específico, 12 minutos. Háblame un poco por qué ese número mágico de 12. 12 minutos, bueno, la verdad es que yo aprendo mucho de expertos y hace poco conocimos una empresa que es de los productores de contenido para Facebook más grandes del mundo. Hacen como unas mini novelas de 12 minutos. Me dijeron, este es el formato que funciona en términos, en esta cruce de curvas de retención y monetización. Esa es la duración que funciona. Lo vamos a probar. El sweet Ellos spot. hablaban de 8 minutos, 12 minutos, dijimos, bueno, vamos por el de 12. Claro, yo creo, y también entiendo que YouTube, alguna vez que también investigué harto acerca de la duración en YouTube, mucha gente recomendaba videos de 12 minutos porque al parecer es como el tiempo promedio en que la gente alcanza a llegar viendo el video completo y después ya pierden la atención o dejan de ver YouTube y empiezan a hacer otra cosa. A mí me pasa, por ejemplo, fíjate en las pláticas TED. Tienen entre 15 y 18 minutos. A mí, si no las escucho al doble de velocidad, entonces ya se me hace mucho, pero una plática de 15 minutos o de 18, dedicarle 9 minutos me parece bueno, un buen contenido. Digo, lo dice alguien que hace contenidos de 2 horas, ¿verdad? Pero yo creo que algo hay ahí. Ahora lo vamos a explorar. No te puedo decir si va a funcionar o no, pero sería un poco, pues no sé, hasta tonto, si estás escuchando gente que factura varios millones de dólares haciendo eso, pues no intentarlo. Claro, exactamente. Y lo que te quería preguntar ahora tiene que ver ya más con la entrevista en sí mismo. ¿Cómo contactas tú a las personas que quieres entrevistar? Como pueda. Y cuando puedo, por todos lados. Si tengo contactos, trato de al mismo tiempo que les llegue por diferentes lugares, como que sientan que soy omnipresente, ¿no? Y que ahora digan, bueno, si 3 contactos míos y ya me escribió por email y por WhatsApp, no, porque se me hace un poco invasivo. Bueno, WhatsApp sí, nunca le hablo a la gente, pero, y rara vez te dan un teléfono sin presentarte, ¿no? O sea, trato de tener un warm intro, pero y lo que más me ayudó en un inicio fue, yo tuve, como mi empresa pagaba mucha publicidad en Facebook, InstaFit, a mí me verificaron mi cuenta cuando no podías comprar tu cuenta, tu palomita azul, hace
4 años o 4 años y medio, cuando tenía como 6,000 seguidores. Ni siquiera a los 10,000 llegaba. Y en ese momento, cuando escribías con una palomita azul, la gente ponía atención. Y eso me ayudó mucho a tener mis primeros invitados. Ahora lo que busco es un warm intro, aunque muchas veces a quien quiero entrevistar, porque también he tratado de irme más lejos y salirme del círculo al que ya conozco, pues no tengo ningún contacto. Y pues es cold DMs en Instagram, si tengo su correo al mismo tiempo, mando correo o a su equipo de medios. Y como lo he dicho mucho, a todos trato de ser muy puntual en, oye, me encantaría que estuvieras en mi podcast. Pues claro que te encantaría. Pues, si soy, no sé, Perel, claro que te encantaría, pero ¿por qué me encantaría a mí estar en tu podcast? Y trato de explicarles quién es mi audiencia, por qué creo que a ellos también les podría hacer sentido aparecer en mi canal. Y conforme vas creciendo, esto se hace mucho más fácil. Y sobre todo les doy una salida fácil. Les digo, si no te interesa, porque mucha gente me deja en visto. Y un visto no es bueno, porque no sabes si sí o si no. Si no te interesa, no te quiero hacer sentir mal. Entiendo que puedes estar ocupado o que no es tu prioridad en este momento o que estás de vacaciones. Un simple NO me ayuda a planear. Y si no me dicen no, entonces no paro. ¿Te ha pasado que has tenido que perseguir a alguien durante mucho tiempo? Mucho tiempo, sí, sí, sí. ¿Cuál es Sí, la mayor cantidad de tiempo que has estado persiguiendo a alguien? ¿Y a pues, quién? híjole, he perseguido al Checo Pérez por todos lados y no se ha logrado. A Pérez le escribí hace 4 años y le escribí esta semana. No sé, a Lin-Manuel Miranda le he escrito muchísimas veces. Gente que tal vez ni siquiera saben quién es, ¿no? Pero así seguiré. No sé, con Ricardo Salinas hemos agendado entrevista 2 o 3 veces y por agenda me las ha cambiado y entonces no se ha hecho. La misma situación ha pasado con Andrés Moreno de Open English. Y hay gente que desafortunadamente, como el empresario Carlos Bremer, que murió este fin de semana, nos quedamos sin agendar. ¿Y habías logrado conversar con él? Con él no, pero ya tenía un contacto, ya estábamos en comunicación indirecta, vamos. Claro. Mira. A mí lo que me ha resultado últimamente, tenía mucho miedo de hacerlo, no quería exponerme tanto, pero empecé a ocupar LinkedIn. Literalmente un post era, quiero entrevistar a tal persona, hay alguien que me pueda ayudar. Y obviamente como mi canal ha crecido con el tiempo y las personas que me siguen ya conocen mi trabajo, saben que yo no voy a ocupar este contacto para venderle algo. Claro, claro. Me ha pasado que mucha gente que yo no conozco me escribe por interno y me dice, mira, acá está el teléfono de la persona que tú quieres contactar. Y créeme, ha sido de los métodos más efectivos que he tenido en los últimos meses. Fíjate qué interesante, ¿eh? Y algo que yo hago es que siempre, a mí me recomiendan mucha gente que no conozco para entrevistar, ¿no? Sí. Y entonces les mando un link y ellos llenan un formato donde nominan a alguien. Y ahí ponen sus redes, a veces su teléfono, su correo electrónico. Y muchas veces me meto ahí, y mi equipo también, a ver si hay alguien que podría encajar con lo que estamos buscando en este momento. Entonces, muchas veces a quien entrevisto no es alguien que ni siquiera conocía, sino que de repente cae en nuestro plato y es algo increíble. Has mencionado en un par de ocasiones a tu equipo. ¿Mm? ¿Quién es tu equipo? Bueno, depende qué equipo, porque aquí tenemos como varias empresas en una, ¿no? Tengo Cracks Educación, que tiene varias unidades de negocio, y el equipo de contenido, que vamos a decir, pues produce contenido para Cracks Educación, para los programas que tenemos, graba los eventos en vivo, nos ayuda a hacer cuando tenemos que hacer publicidad en línea, pero el equipo del podcast, hoy más bien, le acabamos de cambiar el nombre. Ahora se llama Cracks Media, ya no es Cracks Podcast, es Cracks Media internamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer contenido para diferentes medios. Como, O sea, como, como como el Gary radio. Vee. Pues vamos a ver, por ahora, para el radio, no es una agencia, Ya. todo es interno. Entonces, bueno, tenemos
tengo a Tavo, que sale mucho ahí a colación en mis videos, o en el último episodio que hice de Q&A, él me hace la pregunta de cuando subimos el Iztaccíhuatl. Y Tavo me acompaña en mis viajes, él graba todo lo que hago, él me ayuda también con mucha parte del research, la hacemos juntos y ya después yo preparo la entrevista. Y después, junto con él, tengo a 3 editores, uno que funciona más como un project manager, editor senior, y después 2 editores que se encargan de segmentar todo el contenido. Y estamos buscando también un diseñador gráfico para hacer thumbnails y material más gráfico, plecas y cortinillas y ese tipo de cosas. Ese es el equipo de Cracks Podcast, bueno, de Cracks Media. Perfecto. Y tú cuando grabas, si bien hay algunas que las haces de manera remota, pero cuando las haces presenciales en donde tú mismo vives, en tu casa. No, es una oficina, y ahorita es un poco de desmadre, lo relajo, pero aquí es mi oficina y llega el equipo, saca las cámaras, saca las luces y aquí grabamos. Ah, perfecto, perfecto. Yo siempre pensé que estabas como en algún lugar de tu casa que lo tenías ambientado para podcast. Parece. Yo vivo aquí muy cerca, unos 2 o 3 minutos, pero desde la pandemia que cerré la oficina de Instafit y estuve un año trabajando desde mi cuarto y venían viendo mi cama y dije, no, esto no puede seguir así. Me puse una oficina a mí mismo. Todas mis empresas son remotas, pero yo sí tengo este espacio donde aquí vengo a trabajar y además aquí grabo los podcasts. Perfecto. Es como una casa, pero se usa de oficina. Perfecto. Y hoy día, más o menos, ¿qué porcentaje de tus entrevistados van a este lugar físico o lo haces de forma remota? Varía, pero yo diría que más del 80% es presencial. Ahora, entre más empiezo a entrevistar a gente, esta semana entrevisté a una persona en España, otra persona en Nashville, digo, de repente te abre el mundo, ¿no? Aunque la entrevista siempre es mucho más rico hacerla presencialmente. Definitivamente. Y mientras tú estás entrevistando a alguien presencial, ¿tienes a alguien de tu equipo apoyándote en ese momento o eso lo manejas tú? No, vienen 2 personas, aquí grabamos el episodio a 2 cámaras y este editor senior, vamos a decirle, hace el switcheo en vivo de las cámaras, Perfecto. entonces sale preeditado y además está Tavo aquí, que no solo opera una de las cámaras, sino que va tomando notas de los momentos claves del episodio. Perfecto. Y después el resultado final, ¿tiene edición? ¿Hay cortes o generalmente? A ver, el Cracks, el formato, tratamos de que sea lo que se corta, lo que se graba, se pone, ¿no? Sí limpiamos algunas cosas, si hay algún break o alguna falla técnica o necesitaría ir al baño o si yo siempre le doy final cut a todos mis invitados, entonces si dijeron algo de lo que se repitieron después, lo cortamos, o si hay silencios extremos o preguntas que me piden repetir, eso se edita en postproducción, pero básicamente todo como sale de aquí, que sale ya con muy buen audio, sale ya switchado y tenemos ya el máster de las cámaras con las 2 cámaras switchadas, ya simplemente se limpia muy poquito y eso es lo que sacamos. ¿Después de cuánto tiempo que partiste este proyecto o después de cuál hito ya empezaste a tener un equipo para que te ayudara con todo esto? Pues fue poco a poco. Inicié, sí, subcontratando a una sola persona. Como no grababa video, lo único que necesitaba era alguien que me ayudara a editar el audio. Y este era uno de las personas del equipo de contenido de Instafit. Me empezó a ayudar él y después fuimos evolucionando. Así que ha ido creciendo poquito a poquito. No fue como que un día hubo equipo pero sí, por ejemplo, en el último, digamos, 6 meses hemos crecido el equipo bastante. Y ahorita éramos antes 3, estaba te digo, editor senior, Tavo y yo, y ahora acabamos de contratar otros 3. Perfecto. Y ahora me gustaría hablar acerca de la investigación previa que haces al momento de entrevistar a alguien. ¿Cómo funciona eso? Pues depende de la persona, pero hacemos muchísimo research alrededor de entrevistas en otros podcasts o entrevistas en medios impresos
Ya sabemos más o menos Tavo en qué se va a enfocar, qué me voy a enfocar yo. Trato yo de escuchar entrevistas de ellos o ver entrevistas de ellos, aunque sean viejas, sus conferencias, si tienen TED Talk, si tienen alguna plática, para detectar cuáles son los temas que se repiten mucho para no tener la misma entrevista que ya han dado 20 veces, para ver si hay una segunda derivada de una pregunta que les hicieron y que tal vez tenía algo que me despierta el interés a mí. Leemos sus libros, si tienen un blog, leemos su blog, investigamos como tú evidentemente lo hiciste en sus redes sociales, y lo que hago yo a título personal es hablar con personas cercanas a ellos, familiares, socios, amigos, etc. O sea, finalmente dedicas mucho tiempo a la parte previa, porque si alguien tiene un libro y lo lees, más mira algunas entrevistas y todo eso, son Sí, muchas horas. así es, pero eso es lo que nos tiene en el número uno. ¿Cuántas horas le dedicas más o menos a cada invitado en promedio? Depende el tipo de invitado, pero yo creo que entre 4 y 6. ¿Y tú cuando llegas a la entrevista ya llegas con un listado de preguntas fija? Ya No sabes está fijo, exactamente. y tengo como, normalmente son como entre 4 y 5 hojas de temas, subtemas y preguntas, y más o menos una cronología de cómo creo que puede fluir la conversación. No hago, bueno, ahora, bueno, ya me contestaste esto, voy a la siguiente pregunta. Es una plática, si ellos se desvían o si yo tengo un interés en explorar más profundo algo y me quedo con la mitad de las preguntas sin responder, también está bien. Acuérdate, ¿de qué se trata este podcast y por qué es importante? Y alrededor de esa pregunta, entonces, cubres los esenciales. Y por lo que he notado también tú tienes una metodología súper establecida, en el sentido que primero tienes una pregunta rompehielo y después al final tienes esta pregunta del mensaje que escribiría en el cielo. Sí, sí, trato de darle un poquito de estructura alrededor de eso, ¿no? Dependiendo también del tipo de persona, es el centro, ¿no? Si es una persona de la que queremos saber su historia, tal vez es de una forma más cronológica. Si es un experto, entonces tal vez me meto más directamente a su tema de interés, ¿no? Pero sí arranco con algo rompehielos que permite establecer esta confianza y una conversación más ligera, una historia que enganche, después el cuerpo del podcast, y al final hablo de sus proyectos actuales, planes para los próximos 12 meses y la pregunta de cierre. Y con respecto a los patrocinios, estas ya son las preguntas finales, pero me interesa mucho preguntarte cómo funciona el tema de los patrocinios contigo. ¿Tú sales a buscar o te llegan? No, nunca he salido a buscar. Muchos de mis patrocinadores han sido invitados del podcast que vieron el impacto que tuvo su entrevista en su negocio y que quieren hacer esto más recurrente. Yo nunca he vendido una entrevista, nunca he cobrado por estar aquí. Aquí no puedes pagar para estar en Cracks. ¿Te lo han Pero, pedido? sí, claro. Eh, Digo, políticos, que yo no entrevisto políticos, entonces para mí es muy fácil decir que no, o gente que, oye, nos encantaría anunciar tal evento y que nos entrevistes para platicar del evento. No soy parte de giras de medios, por ejemplo. Entonces, bueno, los patrocinios, oportunistamente, si conozco a alguien que creo que les puede funcionar, oye, si te interesa que empecemos a trabajar juntos, podemos explorar. Y yo soy muy abierto. A ver, yo te he compartido todo lo que hago. Y mi Media Kit está público en las redes. cracks.la/MK Media Kit. Y ahí está mi lista de precios y los 2 paquetes que hago. Y no hago excepciones para nadie. Tengo 2 tipos de paquetes. Los 2 paquetes duran 12 meses. Un episodio por mes. Y listo. O sea, como no es una línea de negocios que nosotros queremos crecer, ni estructurar, ni empujar, ni tenemos presupuestos de crecimiento versus año pasado, ni un equipo de ventas, ni mucho menos, queremos que sea lo más lean y streamline posible. Entonces, tenemos un paquete que funciona para los diferentes patrocinadores y les respetamos mucho también la formalidad. Y de todos los negocios que tienes alrededor del podcast, ¿cuál es el que es más relevante para ti hoy día?
como negocio y cómo definirías relevancia, porque bueno, para mí lo más importante es el podcast, o sea, y es el negocio más chiquito, Es el corazón de todo. el corazón de todo. Pero bueno, a ver, te voy a explicar cómo se compone, digamos, el universo de todos los negocios que tengo. Está Cracks Podcast. Cracks Podcast, bueno, deriva ingresos de tres partes. Patrocinios directos en Spotify y ingresos por visualizaciones en Facebook y en YouTube. ¿Ok? Además de eso, creé la empresa de educación. La empresa de educación hace eventos presenciales. Por ejemplo, ahora el 21 de febrero estamos haciendo un evento increíble con muchos de mis invitados del podcast que se llama Crack Summit. Va a ser un evento presencial para 700 personas, un día de conferencias espectacular. El doctor Ichacadices, María Asunción Aramburu Zavala, Arturo Elías, Arturo Lomelí, Moisés Guindy, una bola de gente increíble, ¿no? Un panel de emprendedoras Endeavor. Y bueno, entonces eso genera patrocinios y también genera venta de boletos. Tenemos cursos en línea, programas como el Reto Gana Tu Mañana, que es el que te comentaba el día de hoy, que están participando, bueno, se inscribieron creo que 35,000 personas. Y cursos en línea acompañados, como mi comunidad que se llama Achievers, que es un programa de diseño de vida y productividad, y mi comunidad de empresarios que se llama Cracks Mastermind, que son 99 empresarios que nos reunimos presencialmente una vez al mes y viajamos y tomamos cursos y tenemos speakers y hacemos aventuras y todo ese tipo de cosas. Además de eso, el podcast y todo este ecosistema de emprendimiento ha generado, escribí un libro y entonces me contratan para muchas conferencias. El año pasado di como 60 conferencias en México, en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica. Y bueno, pues eso también genera, entre más gente me conoce, más me contratan para conferencias. Y además, lancé un fondo de Venture Capital hace un par de años, se llama el Cracks Fund. Es un fondo que invierte en empresas de tecnología en etapa temprana. Es un fondo que manejo yo solo y bueno, eso deriva obviamente management fees y pues idealmente cuando crezcamos el patrimonio y las inversiones de mis inversionistas, bueno, generaremos algo de retorno por ahí también para el fondo. Y eso es así como se maneja. Bueno, tengo una empresa de eventos que se llama Dumo Labs y Dumo Labs tiene presencia en mis eventos, en el podcast, se venden en nuestra página de internet, se venden en Amazon, en Mercado Libre y estás medio productizando el acceso a esta comunidad. ¿Cómo lo logras? Aparte, eres padre de familia. ¿Cómo lo haces? Pues con mucha organización, con mucha delegación, rodándome de gente muy motivada, muy inteligente, a la que la verdad es que trato de quitarme de su camino. ¿Cuál dirías tú que es tu principal talento? Conectar gente. Es lo que más disfruto. Si me preguntabas cuál es mi superpoder, es justo eso, es conectar a gente que sé que se puede ayudar o se puede caer bien o que puede generar una relación productiva de crecimiento para ellos. Y no que cobre yo por estar en medio, porque yo no soy un broker, yo no soy un coyote, como les dicen en México, no soy un comisionista de relaciones, pero sí creo en el karma. Y yo creo que entre más des y más ayudes a la gente a crecer, algo regresa. ¿Cuántos libros te leíste el año pasado? No los cuento, no es una métrica que me importa, la verdad. Leo lo que se me antoja, lo que tengo que leer. Mucho lo leo, a veces digo, me llegan libros, hoy me llegaron 3 libros que me mandan las editoriales y no los puedo leer. Leo prácticamente cuando... Leo de varias cosas. Cuando me interesa muchísimo un tema, cuando tengo que investigar a un futuro entrevistado, que últimamente he entrevistado muchos más autores, eso me da mucho gusto que haya más latinos que se toman el tiempo de escribir un libro, porque alguien que escribe un libro tiene algo que decir. Ya lo pensó bien, ya estructuró sus palabras y eso me encanta porque da para una conversación muy buena. Pero también me encanta leer cosas que me sacan del diario, ¿no? Ahorita estoy leyendo una novela, me encanta la ciencia ficción, y por ahí en algún post vi de una novela que se llama Burn In,
no sé ni quién le escribe y le estoy escuchando y son 16 horas de audiolibro y estoy feliz, ¿no? Y es futurista, de tecnología, cosas que hoy sabes que pueden ser reales, pero estamos tal vez a un par de décadas de que esto suceda y me fascina. Entonces, ¿cuántos leí? No tengo la más remota idea, pero hay gente que lo toma mucho por ego y se siente muy orgulloso por ver su torre de libros. Yo no tengo ni idea. ¿En general lees el libro físico o escuchas el audiolibro? No, yo escucho, todo el tiempo escucho. Sí, ¿sabes qué? Sí me he dado cuenta que para fines de research, el libro físico me funciona mucho mejor. Puedes Porque rayarlo. puedo subrayar, puedo ojear más rápido, puedo entender cuáles son los puntos clave y hacer anotaciones y después regresar para hacer mi investigación. Y entonces sí, para cuando puedo y tengo que leer algún libro para un entrevistado, trato de leerlo en físico, pero fuera de eso, audiolibro. Y si acaso Kindle. ¿Y todos los días estás escuchando, leyendo algún libro? Sí, o algún podcast, porque Ya, o sea, también mucho de mi tiempo, hay veces que bajo al gimnasio nada más para tener ese tiempo para hacer research, porque yo es cuando escucho contenido, o cuando estoy manejando, que no es tanto, o cuando estoy en el gimnasio, y es 1 hora al día en el que estoy leyendo un libro, escuchando podcasts, y eso es lo que uso como el tiempo de investigación. Por eso me dices, oye, ¿le dedicas 6 horas? Pues sí, pero es el mismo tiempo que estoy haciendo otra cosa, ¿no? En el gimnasio. ¿y eres de las personas que le gusta regalar libros? Sí me gusta, pero no lo hago tanto, ¿eh? Recomiendo muchos libros y de repente, o sea, no tengo como este libro go-to de que tengo un bonche así y los regalo, pero cuando escucho que a alguien le gusta algo, sí se lo mando a su casa. Perfecto. Y obviamente en tus capítulos se habla mucho de libros. ¿Cuáles dirías tú que son los 3 libros que más recomendarías a alguien que está en el mundo de los negocios? Híjole, es que depende de qué, porque no todo es igual. Digo, me encanta por el mensaje y por la historia que cuenta el de Jocko Willink de Extreme Ownership. Pero fuera de eso, creo que recomendar así como 3 libros blanket, por ejemplo, otro y lo tengo más fresco, que me encantó y me encantaría contratar a Will Guidara para que viniera, pero no me alcanza todavía, es Unreasonable Hospitality de Will Guidara. Y dependiendo qué es lo que estás pensando, The Innovation Stack me pareció muy bueno también, pero depende del momento. Hay libros más de management, hay libros más de desarrollo personal para emprendedores que se me hace, a ver, yo creo que el camino más directo al éxito profesional es el desarrollo personal, así que sí regalo mucho el desarrollo personal. De hecho, mi libro puede estar más catalogado como en desarrollo personal que en negocios. Pero más bien, si sé de algún tema en particular que a ti creo que puede interesarte, seguramente tengo un libro que recomendar. ¿Hay alguno en particular que te hayas leído muchas veces? No, la verdad es que no. Hay uno al que regreso que tengo aquí, que lo tengo subrayado y regreso porque lo puedes leer como por párrafos, por capítulos que se llama Awareness de Anthony de Mello, que no tiene nada que ver con negocios, la verdad. Pero es como tener un, a un viejito regañándote todo el día diciendo, deja de preocuparte por tonterías. Espectacular. Bueno, Oso, hemos llegado al final y ¿cómo no voy a cerrar con la pregunta que tú haces? ¿Qué mensaje te gustaría escribir en el cielo para que todo el mundo lo pueda ver? Mira, lo tengo por toda mi oficina. Lo tengo en la portada de mi libro, que se llama Haz lo que importa. Y lo tengo por allá y disculparás, déjame lo voy a aprender, porque tengo aquí un letrero en neón, que es como la traducción de, del libro, del Haz lo que importa, pero al inglés. Y mira, dice allá, no sé si se alcanza a leer, Do dice, meaningful shit. exactamente. Dice, do meaningful shit. Haz lo que importa. Yo por mucho tiempo fui alguien que era, ya sabes, de hecho mi pared atrás del escritorio decía get shit done. Y creo que es muy fácil ser el que hace, pero también es muy fácil hacer todo eso y no lograr nada. Y eso me pasó. Yo hasta 20 años de mi vida haciendo mucho, logrando poco. Y creo que la clave es
Hacer mucho, sí, pero hacer lo que importa. ¿Hubo algún momento de inflexión que te hizo darte cuenta de que tenías que hacer este cambio? Pues sí, lo cuento en el primer episodio de mi libro y fue por ahí en 2018, mi esposa un día me dijo, ¿por qué odias tu vida? Y eso, pues sí me hizo frenar. Estaba yo, como te digo, en un momento bastante oscuro y fue lo que me puso en este camino de búsqueda que yo creo que tuvo este gran momento fortuito de lanzar el podcast, o bueno, de empezar a producir el podcast el 7 de enero de 2019. Espectacular. Bueno, Oso, muchas gracias nuevamente por darme la posibilidad de conocerte, de participar en este podcast muy entretenido y sigue haciendo lo que haces porque inspira a muchos y bueno, espero poder conocerte en persona algún día. Muchísimas gracias por el interés, por las palabras que mencionas de Cracks y mucho éxito también con el tuyo. Eso. Muchas gracias. Que estés bien.